los niños de la iglesia. Por cierto, nosotros vamos a tener el privilegio de tenerles a ellos dos en la próxima Semana Santa, por ahí por el mes de marzo. Ellos estarán aquí en San José una semana entera y ustedes se van a dar cuenta, mientras él predica aquí, su esposa está predicando allá para los menores de la iglesia. Eso va a ser una tremenda bendición. Así que tenemos esta alegría de tenerlos a ellos dos aquí entre nosotros. Pastor, bienvenido. Usted no sabe el privilegio, la alegría que tenemos. Esta iglesia está orando por usted. Y esta tarde él va a ser el presentador del seminario que hoy va a ser entregado aquí en la Escuela de Evangelismo de Salva. Así que no falten, va a ser una tremenda bendición. Bienvenido, pastor y señora. Gracias, Pastor Viloria. Muy buenos días, hermanos. Me siento muy feliz, contento de estar con ustedes. De paso, les digo que a la familia Viloria les extrañamos en nuestra unión y la pérdida nuestra terminó siendo la ganancia de ustedes. Así es que sé que están siendo ellos de grande bendición aquí en esta iglesia, así como lo fueron en esa iglesia de Garland, que tuvo un crecimiento explosivo de 200 y algo personas asistiendo, a cuando salieron ya más de 600 personas asistían a esa congregación. Saben, hermanos, que yo tengo gratos recuerdos de esta área, del área de San José, porque hace unos 42 años yo visité por primera vez la iglesia adventista aquí en San José. Yo tenía 15 años en ese entonces y visité la iglesia de San José, que en aquel entonces estaba en la calle San Fernando, todavía no se construía aquí. De paso, cuando doy un vistazo, la mayoría de ustedes no estaban allí en ese entonces. Quedan pocos dinosaurios de aquel entonces, del 72. Veo a Sam Castillo, uno de esos dinosaurios de los 70s. Veo también a la hermana Almaraz, me parece que miré por ahí sentadita, la hermana Barajas, creo de la familia Rodríguez, y no sé si los Perla les tocó estar ahí o ya estaba aquí la iglesia, ¿no? Pero en fin, fue una bendición. De paso les digo, hermanos, que había una familia de apellido González que vivía en la ciudad de Morgan Hill, pero ellos eran miembros de la iglesia de San José. Y por cosas de la vida yo conocí a algunos miembros de esa familia y me invitaron a su casa. Ellos tenían un grupo pequeño familiar donde estudiaban la Biblia y me invitaron a asistir a ese estudio, a ese grupo, y comencé a asistir allí. Y de ahí fue como yo comencé a visitar la iglesia en la San Fernando, por ahí en el año 72, ya para el año 73 yo ya era miembro de iglesia. Pero yo digo, hermanos, que a esa familia González le salió caro haberme invitado a mí a ir a ese grupo pequeño. Y todavía siguen pagando por haberme invitado, porque me terminé casando con la hija menor de ellos, que es Angie. Así es que pagaron un alto precio por haberme invitado a mí a estudiar la Biblia. Hermanos, en los minutos que quedan yo les voy a hablar acerca de la misión de la iglesia. Y cuando pensamos en la misión de la iglesia, pensamos en términos de Mateo 28, versículos 18 al 20. Y ahí está la misión, la comisión que el Señor Jesús le dejó a los discípulos. Pero en el contexto en el cual se da la misión está en los versículos 16 y 17, que es parte de la misión, y nosotros rara vez citamos esos versículos. Y antes de que comencemos a leer, oren conmigo, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana ya te hemos alabado por medio del canto. Padre, también te hemos ofrecido nuestras ofrendas, nuestros diezmos, reconociéndote como el creador de todas las cosas y el dador y sustentador. También, Padre, ya hemos venido al trono de la gracia, intercediendo por las necesidades de la iglesia. Ahora ruego, Padre, que por los siguientes minutos tú nos hables por medio de tu palabra. Ruego que tu palabra cobre vida esta mañana, que nos dé esperanza. Quita de nuestra mente todo lo que nos pueda distraer, que nos pueda perturbar, preocupar, y que por los siguientes minutos podamos ver a Jesús en tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice el versículo 16.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y nota que menciona a 11. Tú y yo sabemos que eran 12 discípulos. ¿Qué le había pasado al número 12? ¿Qué había sucedido con el discípulo número 12? Bueno, sabemos que para esta altura ya Judas se había suicidado, se había quitado la vida. Y por eso se mencionan 11. Ahora, hermanos, cuando pensamos en Judas, déjenme mencionarlo rapidito nada más. Judas en realidad no pensó que las cosas llegarían al extremo al cual llegaron. Él, hermanos, tenía la ambición de que el Señor Jesús estableciera un reino terrenal. Malentendió la misión del Señor Jesús. Igual como los otros discípulos, quería que el Señor Jesús estableciera un reino terrenal. Y pensó que si lo exponía a una situación como esa, el Señor Jesús se vería obligado, empujado a hacer un milagro y establecerse, declararse, promulgarse como el Mesías, y entonces todo mundo lo aceptaría y establecería su reino terrenal. Pero cuando no sucedió, Judas reconoció lo que había hecho, se dio cuenta que había obrado mal, se dio cuenta que había pecado. Pero, hermanos, pensó que ya había ido demasiado lejos como para que Dios lo pudiera perdonar. Pensó que ya no había forma de echar para atrás y cayó en la desesperación y fue y se suicidó, se ahorcó. Y sabes que mucha gente vive así. En evangelismo yo he descubierto mucha gente que piensa que ya fue demasiado lejos como para que Dios le pueda perdonar. Incluso en la iglesia yo encuentro hermanos que llevan años viniendo a la iglesia, pero siguen viviendo las experiencias o sufriendo las experiencias del pasado. Los fantasmas del pasado los siguen persiguiendo. Sentimientos de culpabilidad, remordimiento, cargos de conciencia por cosas que dijeron, cosas que hicieron que lastimaron a otros. Y hay gente que piensa simplemente que Dios no le ha perdonado. Y viene sábado tras sábado a la iglesia y piensa que Dios no le ha perdonado. Sabes que hace un par de años atrás recibí una llamada de un joven llamado Pedro. Él me llamaba del país de Guatemala. Él había estado viendo programación mía en 3ABN Latino. Y no sé qué dije yo en algunos de esos temas que impulsó a Pedro a llamar a 3ABN Latino, y como era un caso grave y quería hablar conmigo, le dieron mi número de celular que ellos tienen en 3ABN y me contactó el joven y sonaba desesperado, hermanos, me hablaba de suicidio. Yo no entendía qué estaba sufriendo, qué estaba viviendo este joven, pero me decía: pastor, no vale la pena seguir viviendo, no puedo dormir, cosas del pasado me persiguen. Y me decía, pero no me decía al mismo tiempo, y yo no quise presionarlo para que me dijera lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo. Oré con él, le di ánimo. Después, a las 2 semanas me vuelve a llamar, y esta vez sí abrió su corazón y me contó lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo. Me dice: mira, pastor, yo crecí en un hogar evangélico, me casé, ya tenía un par de hijos adolescentes, y por cosas de la vida me descuidé espiritualmente, y cuando menos pensé caí en una relación homosexual con un compañero de trabajo. Ahora estoy infectado con el SIDA. He lastimado a mi familia, le he traído vergüenza a mis hijos. Ya dejé esa relación, pero yo siento que Dios no me pueda perdonar. Dios, yo sabía lo que estaba haciendo, yo sabía que eso iba en contra de la voluntad de Dios, y con todo yo seguí adelante. ¿Y para qué seguir viviendo así? Pierdo sueño, me martirizan esas imágenes del pasado, experiencias del pasado. Mejor voy a quitarme la vida. Yo creo que Dios no me pueda perdonar. Ya fui demasiado lejos. Cuando yo escuché eso, le dije: Pedro, mira, vamos a orar primero. Oré con él. Entonces por teléfono le digo: mira, busca Primera de Juan 1:7. Y comencé a leerle versículos bíblicos, entre ellos ese versículo que dice que la sangre de Cristo
nos limpia de todo pecado. Y yo le digo a Pedro, mira Pedro, no que Dios apruebe las cosas que tú has hecho, las decisiones que has tomado, pero con todo Dios nunca te ha dejado de amar, te sigue amando, te quiere perdonar, quiere ayudarte a que hagas lo mejor de la situación que estás viviendo. Y comenzó a cobrar ánimo Pedro. Y periódicamente conversamos, él me llama, yo lo llamo y está haciendo lo mejor que puede bajo las circunstancias en las que está viviendo. Y yo te quiero decir esta mañana, mi amado, si tú estás viviendo una situación donde tú sientes que ya fuiste demasiado lejos, que Dios no te pueda perdonar por las cosas que hiciste, las cosas que dijiste, nunca olvides que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo le pregunté a Pedro, ¿qué es todo? Todo es todo, no excluye nada. Aún lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sufriendo. Entonces, en vez de caer en la desesperación, mi hermano, mi hermana, cae de rodillas, confía en el poder de Dios, en su perdón, su gracia, su misericordia, su amor. Esta mañana no hay nadie aquí, tú que nos estás viendo por internet también, nadie está aquí fuera del alcance del perdón, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Y mira ahora el versículo 17, dice ahí, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. ¿Quiénes dudaban, hermanos? No da los nombres de ellos, pero dice que algunos de los 11 discípulos dudaban. Después de haber andado 3 años y medio con el Señor Jesús, de haber visto milagro tras milagro en las vidas de ellos mismos, en las vidas de otros, todavía algunos de ellos dudaban. Déjame preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿tú has dudado alguna vez en tu vida? A lo mejor ahora estás dudando del poder de Dios en tu vida, del amor de Dios. Yo no sé tú, yo solo sé que yo he dudado en algunos momentos en mi vida, cuando he encarado problemas que no he sabido para dónde dar, que ya he hecho todo lo que humanamente se podía hacer. He buscado por aquí, he buscado por allá y parece que me estoy dando contra una pared de concreto y no puedo ver más que allá. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué razón permites que esto esté sucediendo en mi vida? ¿Por qué razón no intervienes en mi favor? A lo mejor esta mañana tú entraste sonriendo aquí a la iglesia, pero en tu corazón estás llorando, porque a lo mejor tu matrimonio se está desbaratando, estás sufriendo una situación que desde el punto de vista humano no le ves solución. Y ya hiciste todo lo que podías para tratar de mejorar esa situación y no le ves solución. A lo mejor estás encarando un problema con tus hijos adolescentes. Y hermanos, qué complicado es eso, ¿no les parece a ustedes? Yo recuerdo estando en Texas, al mismo tiempo que yo era departamental de la Asociación de Texas, pastoreé una iglesia ahí en la ciudad de Arlington. Y en ese entonces nuestras hijas estaban pequeñas. Y yo tenía todo tipo de sermones para los padres de cómo educar a los hijos adolescentes. Pero cuando mis hijas llegaron a la adolescencia, hermanos, yo dejé de predicar esos sermones porque no me estaban funcionando a mí. Y esos hijos le prueban la paciencia. Esas hijas ingratas me probaron la paciencia a mí, a mi esposa también, hermano. Y cuando uno pasa por esas situaciones, uno se siente impotente, siente que se le salen de las manos los hijos. Y uno sabe que si siguen tomando esas decisiones se van a destruir, se van a hacer daño, pero uno se siente impotente. A lo mejor estás pasando por un problema económico en tu vida y simplemente no sabes cómo resolverlo. Y agarras la calculadora y matemáticamente no encaja, no da, no hay forma. A lo mejor estás encarando un problema de salud y desde el punto de vista médico no hay solución y no sabes qué hacer. Mira, mi hermano, mi hermana, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, confía en Dios, porque lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Si Dios ha ayudado a otros, te puede ayudar a ti también. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que el Señor Jesús sabía quiénes dudaban de esos 11 discípulos? Él sabía y con todo los incluyó en la misión. Él podría haber dicho, ustedes no van porque todavía dudan de mí.
Pero el Señor Jesús sabía que si ellos aceptaban ese llamado y cumplían con la misión, cuando vieran lo que el Señor Jesús haría con ellos y por medio de ellos, los temores se convertirían en confianza, las dudas se tornarían en fe. Y Dios hoy mismo, hermanos, tiene la misma actitud para ti, para conmigo. Tú no tienes que esperar hasta que tengas todas las dudas, las inquietudes en tu vida resueltas para servir al Señor, para venir al Señor. Tú puedes venir a Él con tus temores, con tus inquietudes, con tus dudas. Pero si aceptas al Señor Jesús, si decides servirle, tú vas a descubrir que cuando Él comience a obrar en tu favor en tu vida, esos temores, esas dudas van a desaparecer. Y solo vendrá la confianza y la fe. Entonces, en este contexto es en lo que el Señor Jesús da la comisión. Y ahora viene aquí la comisión. Mira, versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, se me ha sido dado. ¿No te parece maravilloso servir a un Jesús que es todopoderoso? Porque todo, ¿qué es? Todo, no excluye nada. Cualquier situación que tú estás viviendo, que tú estás sufriendo, el Señor Jesús tiene poder para cambiar esa situación. Porque el Señor Jesús se especializa en las imposibilidades humanas. ¿Sabías tú eso? Aquello que tú piensas que no tiene solución. La Biblia dice que lo que es imposible para con los hombres es posible para con Dios. Y el Señor Jesús se especializa en las imposibilidades humanas. Y Él les dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahora, mis hermanos, piensen en esto, piensa tú en esto. ¿Habrá alguna cosa que el Señor Jesús no pueda hacer? Analiza tu vida. Piensa en lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. ¿Habrá algo que el Señor Jesús no pueda hacer? Cuando nuestras hijas iban creciendo, no sé si en la escuela o en la iglesia, aprendieron un corito que en español va más o menos así: mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Y hermanos, cuando pienso en eso, mis hijas yo creo que no analizaban la magnitud del mensaje de ese canto. Pero ponte a pensar, Dios es tan grande, tan poderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer en tu vida? En evangelismo yo llegué a decir algunas veces: Dios puede hacer todo por ti, menos forzar tu voluntad. Pero yo te pregunto, ¿crees que Dios tiene poder para forzar tu voluntad? Si lo eligiera. Claro que sí, tú y yo no somos nada para Él. Cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando vamos por un camino equivocado, para Dios sería como presionar un botón y reaccionaríamos, obedeceríamos sus mandamientos, le serviríamos. Simplemente Dios elige no forzar nuestra voluntad, nos da la libertad de elegir, de servirle o no servirle, de obedecerle o no obedecerle. Pero Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Ahora nota, versículo 19: por tanto, id. Y nota esta frase o palabra, como quiera llamarle, puente: por tanto, y luego dice id. ¿Qué quiere decir? Esa es una palabra o frase puente que une la frase anterior con la frase que viene, al decir por tanto o por lo tanto. O sea, el Señor Jesús está diciendo: como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto ahora yo les doy la autoridad, ahora yo los habilito, les doy el poder, vayan. Ahora esa palabra id, vayan, ¿cómo te suena a ti? ¿Como una opción o como un mandamiento, un mandato, una orden? A mí me suena como una orden. Vayan, ve. Hermanos,
Es interesante que a veces nosotros nos descuidamos y nos jactamos en cierta forma de que somos guardadores de los mandamientos de Dios. Pero ¿qué de este mandamiento? Id. No queremos cumplirlo. Ay, pastor, es que yo no tengo el don de la testificación. Déjame decirte una cosa, mi hermano. El testificar no es un don, es una orden, un mandato que Dios nos ha dado a todos. Ahora sí, Dios ha dado dones, talentos que podemos utilizar para cumplir la misión. Pero en sí la misión, la orden, id, no es el testificar, el ser testigos de Cristo, discípulos, no es eso un talento, un don, es una orden que Él nos ha dado a todos. Y ahora nota, dijo el Señor Jesús, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y ¿qué más? Y ya hagan discípulos. Ahora, mi hermano, nota que el Señor Jesús no dijo vayan y ya hagan miembros de iglesia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan y ya hagan discípulos. ¿Creen ustedes que hay diferencia entre un miembro de iglesia y un discípulo de Cristo? Sí. Te pregunto, ¿puedes ser tú miembro de iglesia sin ser discípulo de Cristo? Sí. ¿Qué necesitas hacer? Que tu nombre esté en los libros de la iglesia y ya eres miembro de iglesia, pero no necesariamente un discípulo de Cristo. Pero nota que la orden no fue de hacer miembros de iglesia, sino hacer discípulos de Cristo. Ahora, hermanos, ¿quién es un discípulo de Cristo? ¿Qué es ser discípulo de Cristo? ¿Quién es un discípulo? Yo me fui, como dirían en México, hermanos, a la manzaburros. Me fui al diccionario a ver qué decía bajo este discípulo. Y bajo discípulo dice uno que acepta y ayuda a esparcir las enseñanzas de otro. Quiere decir que si tú y yo decimos que somos discípulos de Cristo, es porque hemos aceptado las enseñanzas de Jesús. Hemos aceptado a Jesús y sus enseñanzas y ahora estamos ayudando a esparcir esas enseñanzas con otros. O sea, el Señor Jesús se está reproduciendo en nosotros. Estamos diciéndole a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es lo que termina siendo un discípulo. Basado en eso, yo te pregunto, basado en esa descripción, ¿tú eres un discípulo de Cristo o eres solamente miembro de iglesia? No tienes que contestarlo aquí públicamente. Eso es para que tú lo medites, lo pienses. ¿Eres discípulo de Cristo o eres solo miembro de iglesia? Porque el llamado del Señor Jesús, la misión es hacer discípulos. Yo solo sé que alrededor del 15% de nuestra hermandad en la iglesia ha experimentado el gozo de compartir su fe con otros. Quiere decir que hay un 85% en nuestra iglesia que no ha experimentado el gozo de compartir su fe con otros. Y aún con eso crecemos como iglesia, hermanos. ¿Qué sería si un 30% de la hermandad estuviera comprometida con el Señor y con la misión? ¿Qué sería si el 40%, si el 50%, si el 60% de la iglesia estuviera comprometida? Hermanos, habría un crecimiento explosivo. Se duplicarían, se triplicarían las iglesias. Sueña conmigo un poco esta mañana y piensa que cada miembro de iglesia aquí de la iglesia de San José se comprometiera con el Señor y entrando este nuevo año, cada miembro de iglesia fuera un discípulo de Cristo. ¿Qué sucedería con tu iglesia? Que cada uno de ustedes estuviera orando por lo menos por una persona, alguien que amas lo suficiente, que quieres verle en el reino de los cielos, familiar, amigo, compañero de trabajo, vecino. Y que intencionalmente tú estás orando, intercediendo por esa persona, diciendo: Señor, alcanza a María con tu espíritu, dame sabiduría para saber cómo acercármele. Señor, sálvala, tú la amas más de lo que yo la pueda amar y la quiero ver en el reino de los cielos.
Y si tú estás orando, intencionalmente intercediendo por esa persona, ¿tú crees que Dios no te va a dar esa alma para Cristo? La Biblia nos dice que Dios nos sabe dar mejor de lo que pedimos. Oras por una alma, Dios te va a dar 2, 3. Pero solo que alcanzaras a una alma, el adulto trabajando por adultos, los jóvenes con los jóvenes, amigos, compañeros de clases, compañeros de trabajo, cada persona buscando a quien traer a los pies de la cruz. Por lo menos esta iglesia se duplicaría al terminar el año, donde ahora se reúnen aquí para adorar al Señor alrededor de 700 personas, habría 1400 al terminar el año. ¿Creen ustedes que sería un buen problema para encarar? Decir, no sabemos dónde meter a tanta gente, o tendrías 2, 3 servicios, o habría que conseguir otro lugar y plantar nuevas iglesias, construir otros templos. ¿Crees que sería problema ese? Sería un buen problema. Pero sabes, Dios tiene ya los problemas resueltos de la iglesia antes de que surjan. ¿Sabías tú eso? A veces pensamos, pero todo cuesta aquí en San José, ¿dónde va a salir el dinero? Si ese problema surgiera, Dios ya tendría el problema resuelto. Desde el punto de vista humano lo miraríamos como un problema. ¿Dónde meter tanta gente? Pero Dios, recuerda, se especializa, ¿qué dijimos? En las imposibilidades humanas. Se cuenta de un pastor que estaba con su iglesia luchando para terminar un proyecto de construcción y no podían, matemáticamente no les daba. Y un sábado de mañana se levantó el pastor y hizo un anuncio y dijo: hermanos, les tengo buenas noticias y les tengo malas noticias. Y él dijo: las buenas noticias es que ya tenemos el dinero para completar el proyecto de construcción. ¿Se pueden imaginar? Tremendo alivio que sintió la hermandad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y el pastor dijo: pero saben, hermanos, las malas noticias es que el dinero todavía está en sus bolsillos, ¿no? Dios ya tiene los problemas resueltos dentro de la iglesia, así es que tú no te preocupes, eso déjaselo a Dios. Tú cumple la misión, sé un discípulo de Cristo y vas a ver que Dios se va a encargar de todo lo otro. Entonces el Señor Jesús les dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones. Y cuando pensamos en el campo misionero, hermanos, pensamos en África, en la India, a lo mejor en algunos lugares de Latinoamérica, y los vemos como campo misionero porque ellos no tienen los recursos que nosotros tenemos. Pero si ponemos esto en perspectiva, vamos a ver dónde está el campo misionero más grande. Mira, hace 4 años viajamos al país de Zambia, en Sudáfrica. Llevamos un grupo de laicos y pastores de nuestra unión, de la Junta Ejecutiva de la Unión, a hacer evangelismo en Zambia. 40 campañas evangelísticas en la ciudad de Livingstone y otras ciudades de los alrededores. Yo descubrí que Zambia tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Pero ¿sabes cuántos adventistas hay en Zambia? Alrededor de 800,000. Dentro de poco se van a acercar a 1 millón. Quiere decir que al momento en Zambia, 1 de cada, ¿qué sería? 15 personas es adventista. Ahora vamos a ver Estados Unidos. ¿Cuántos millones tenemos de habitantes en Estados Unidos? Más de 300 millones. ¿Y cuántos adventistas tenemos en Estados Unidos? Pasado de 1 millón, 1.100.000 y algo mil. Quiere decir que en Estados Unidos tenemos un adventista por cada aproximadamente 300 personas. En Zambia, 1 por cada 15. Y Belice, donde estaban leyendo el reporte misionero, yo he estado allí. Ahí se baja el número todavía. Es 1 como por cada 8 o 9 personas que es adventista. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el campo misionero más grande? ¿En Zambia o en Estados Unidos? En Estados Unidos, simplemente porque ellos no tienen los recursos materiales que tú y yo tenemos. Pero sabes una cosa, el recurso más grande que Dios tiene en este mundo, ¿sabías tú que no es dinero? No son edificios, no son instituciones.
El recurso más grande que Dios tiene son seres humanos, somos tú y yo. Es el recurso más grande que Dios tiene en este mundo. ¿Sabías tú que si tú tuvieras todo el dinero del mundo, eso no te ganaría una sola alma para Cristo? ¿Sabías tú eso? El dinero no gana almas. El dinero te ayuda a lanzar proyectos y programas, pero las almas para Cristo son ganadas por otras almas que están agradecidas al Señor y comprometidas con la misión y que se han convertido en discípulos de Cristo. Quiere decir entonces que tú eres el recurso más grande que Dios tiene aquí en esta ciudad de San José, y Dios te quiere utilizar a ti. Eres lo más valioso que Dios tiene. Ahora nota. Dijo el Señor Jesús: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Quiere decir que en la misión, a lo mejor el campo misionero más grande es tu hogar, tu familia, tus vecinos. Ese puede ser tu campo misionero más grande. A lo mejor tú no tengas oportunidad de ir a Zambia, de ir a las Filipinas, donde estuvimos nosotros hace unos meses, Costa Rica, donde hicimos un intercambio evangelístico. Llevé pastores de nuestra unión a hacer evangelismo allá. Ellos recién estuvieron con nosotros la semana pasada, se regresaron, pastor, ellos a Costa Rica, felices, lindo intercambio. Muchas almas fueron ganadas para Cristo. A lo mejor tú no participes de uno de esos eventos, pero con todo, tu campo misionero puede ser tu vecindario, tu hogar, tu familia, y tú eres el recurso más valioso que Dios tiene para ese campo misionero. Entonces el Señor Jesús dijo: por tanto, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ustedes que parte de la misión es bautizar. Ya hay hermanos que le tienen miedo a eso. ¿Y será que están bautizando demasiado rápido a la gente? Es parte de la misión. Es como una persona acepta al Señor Jesús como Salvador personal y luego se convierte en discípulo. Notas, el bautismo es parte del proceso y no debemos de tener temor de bautizar, invitar a las almas a aceptar a Jesús por medio del bautismo. Es parte de la misión. Y él dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Hermanos, aquí viene un proceso que es tan importante en la iglesia, y eso es el proceso de retención. Seguir enseñando, seguir nutriendo a nuestros hermanos recién bautizados. Y a veces es donde fallamos. No que la campaña evangelística falló, que bautizaron 20 y después ya les quedan solo 3, 4 al año, ¿no? La campaña evangelística no falló, el Espíritu Santo no falló, tocó, movió a la gente. Pero nosotros como hermanos mayores no cuidamos de esos recién bautizados. Y aquí viene ese proceso de nutrir, ayudar a que crezcan espiritualmente. Y saben ustedes, hermanos, yo les felicito porque ustedes aquí trabajan por medio de grupos pequeños, y en nuestra unión le estamos dando un empuje fuerte a que trabajen con grupos pequeños, porque se ha comprobado que es el método mejor para retener a los recién bautizados y es el método más barato de evangelismo. No cuesta prácticamente nada y trae resultados. Pero si tú quieres crecer espiritualmente, quieres ayudar a alguien a crecer espiritualmente, rapidito te menciono 4 cosas prácticas sencillas. Número 1, desarrolla una vida de oración. La oración es importante en la vida del cristiano para el crecimiento espiritual. Número 2, estudia la palabra de Dios, aliméntate de la palabra diariamente. Número 3, asiste regularmente a la iglesia, no solamente el sábado de mañana. No te conviertas 7-Eleven Christian. Vienes solo el sábado a las 11 de la mañana porque ni a tiempo llegas a la escuela sabática. Yo estaba aquí a las 9 y no estaban todos ustedes, hermanos. Comenzó la escuela sabática y estaría una tercera parte o menos de los que están aquí. Llegamos a las 11 solo al culto. Notas, no te conviertas en 7-Eleven Christian. Ven a la iglesia miércoles,
Si hay campaña todas las noches en la semana, apoya, vas a crecer espiritualmente. Y número 4, comparte tu fe con otros. No tienes que tener un certificado, una licenciatura en teología para compartir tu fe con otros. Dile a otros lo que Cristo ha hecho por ti. La oración, ¿creen ustedes que es importante, hermanos? Para mí, hermanos, la oración es la respiración del alma. Y les digo una cosa, miren, un tiempo atrás, en una revista que pone American Airlines en sus aviones, salió un artículo sobre la importancia de cómo aprender a respirar profundo. Y uno pensaría que las toxinas del cuerpo se eliminan por el sudor, eso es parte, sí, pero a mí me sorprendió ese artículo que decía que el 70% de las toxinas del cuerpo se eliminan por la respiración. Cuando inhalas y luego exhalas, estás tú eliminando impurezas de tu cuerpo, toxinas. 16% por el sudor y 14% por otras vías. Por tanto, ahí hacían el énfasis de aprender a respirar profundamente. Entonces, hermanos, la oración para mí es la respiración del alma. Cuando tú andas cargado con los problemas de la vida, te sientes sofocado, las toxinas del pecado, de la duda te andan envenenando, tú caes de rodillas, le abres el corazón al Señor, le dices lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, lloras ahí con el Señor, le hablas. Cuando te levantas de orar, sientes alivio, porque la oración trae alivio al alma, hermanos. Y si la oración es la respiración del alma, entonces el estudio de la palabra, la Biblia, es el alimento del alma. Y necesitamos alimentarnos espiritualmente. Yo digo, hermanos, que muchas de nuestras familias están anémicas espiritualmente, porque simplemente no están tomando el tiempo para estudiar la Biblia durante la semana, preparar a sus hijos, que crezcan en el conocimiento del Señor, que se alimenten de la palabra. Y hermanos, hoy por hoy es un desafío. Si tú solo dependes del sermón del sábado de la mañana para el alimento espiritual de tu familia, no tienes esperanza, no hay esperanza para tus hijos. El mundo tiene mucho que está dando para competir con el sermón del sábado de mañana. Juegos de video, internet, televisión. Entre todas esas cosas se calcula que la familia promedio gasta alrededor de 60 horas por semana en internet, televisión, juegos de video. Y a veces aún están en la iglesia los muchachos y tú piensas que están siendo bendecidos, pero están en su mundo mandándose mensajes de texto uno al otro. Tú puedes insultarlos desde el púlpito y ni cuenta se dan, porque están en su propio mundo ellos mandándose mensajes de texto, ¿notas? Entonces, amados, ¿cómo esperamos que nuestros hijos puedan estar fuertes espiritualmente cuando en el hogar no los estamos alimentando espiritualmente? Años atrás se hizo un estudio en general de jóvenes creo que era de 13 a 18 años que habían crecido en hogares cristianos, y esa encuesta tenía como propósito ver cuánto conocimiento bíblico tenían. Entre ellos habría algunos adventistas, pero era en general, en el mundo evangélico, incluía a cristianos en Norteamérica. Y había varias preguntas y tenían respuestas múltiples para que los muchachos escogieran allí. Les menciono solo 3 de esas preguntas. Una, ¿quién fue Moisés? Y uno diría que cualquier jovencito que creció viniendo a la escuela sabática o a la escuela dominical sabría quién fue Moisés. Muchos de ellos marcaron en el inciso donde decía: Moisés fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Otra pregunta, ¿quién predicó el sermón del monte? Uno diría, pues cualquier muchacho de la iglesia sabría eso. En las clases de escuela sabática les hablan de la multiplicación de los peces, de lo que el Señor Jesús enseñó al lado del lago, del mar. Muchos de ellos marcaron en el inciso donde decía: Billy Graham predicó el sermón del monte. Y la última les menciono, ¿quiénes fueron Sodoma y Gomorra? Muchos de ellos marcaron el inciso donde decía: Sodoma y Gomorra fueron marido y mujer.
Y suena cómico esto, ¿no les parece, hermanos? Pero ¿qué si les hicieran una encuesta a tus hijos a ver cuánto conocimiento bíblico tienen? Ya la sonrisa ya no sería tan grata, ¿no? Entonces, amados, es tiempo de que comencemos a regresar a los valores, el hogar, alimentar a nuestros hijos espiritualmente, tener culto familiar. Hoy por hoy se levanta la familia en la mañana y cada quien como el indio, hermanos, para donde apunta el guarache, para allá le da a cada quien, en vez de comenzar como familia, no tan orando, estudiando la palabra, salir a las actividades con la bendición de Dios. Ya el culto familiar se está perdiendo. Entonces hay una tremenda desconexión entre padres e hijos. Número 3, asiste regularmente a la iglesia. Si vas a crecer espiritualmente, hay algo en la adoración colectiva. Yo me puedo quedar en casa estudiando, orando, todo lo que quiera, pero pierdo una bendición que se recibe solamente cuando yo vengo a adorar a Dios colectivamente. Y no solo el sábado de mañana. Cualquier día de la semana que haya actividad, ven, vas a crecer espiritualmente. Es que ya lo escuché antes. No importa que hayas escuchado el mensaje 40, 50 años, tú participas de una campaña evangelística, asistes noche tras noche, yo te garantizo que vas a ser bendecido, vas a crecer espiritualmente. No importa quién sea el predicador, pueda ser el pastor Bullón o pueda ser Perico Pérez o Juan Charrasqueado, quien sea que predique, vas a crecer espiritualmente. Si tú vienes, si asistes, si apoyas la campaña evangelística. Y número 4, comparte tu fe con otros. Dile a otros lo que Cristo Jesús ha hecho por ti. Y eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Y el Señor Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aún esos días cuando te sientes solo, ¿te has sentido solo tú alguna vez? Aún a veces has estado rodeado de gente y te sientes solo, sientes que nadie te entiende, que todo mundo te ha abandonado, que a lo mejor Dios mismo te ha abandonado en tu situación, tu circunstancia, y te sientes solo en la vida. El Señor Jesús promete estar contigo todos los días de tu vida, aún esos momentos cuando tú te sientes solo, triste. El Señor Jesús promete estar contigo. Y sabes, si tú te quieres garantizar la presencia del Señor Jesús en tu vida, conviértete en un discípulo de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Esta promesa del Señor Jesús de estar con nosotros todos los días de nuestra vida está en conexión con cumplir la misión que Él le dejó a la iglesia. O sea, Él les dijo a los discípulos: vayan, les doy la orden, yo tengo todo el poder, hagan discípulos, y si ustedes se comprometen y cumplen con la misión, yo me comprometo a estar con ustedes todos los días de sus vidas. Quiere decir que quieres garantizarte la presencia del Señor Jesús en tu vida, en tu hogar, con tu familia. Conviértete en un discípulo de Cristo. Entrégale tu vida al Señor Jesús, entrégale tu hogar, tu familia al Señor Jesús. Y entonces puedes tener la certeza, la garantía que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Yo quiero concluir esta mañana invitándote a que decidas ser un discípulo de Cristo. A lo mejor ya lo eres, pero en el discipulado no hay jubilación, hermanos. Solo la muerte traerá la jubilación para los hijos de Dios, y en espera a la venida gloriosa del Señor Jesús. Pero mientras Cristo no venga, o mientras no mueras tú, tienes que seguir siendo un discípulo de Cristo. No has experimentado el gozo de servir al Señor Jesús. Has buscado por aquí, por allá, y con todo no te sientes realizado en la vida cristiana. Entonces es tiempo que te conviertas en un discípulo de Cristo. Yo quiero orar por ti esta mañana. Y a lo mejor tú no sabes qué hacer, no sabes cómo encarar esto. Señor, pero ¿qué hago yo?
Recuerda esto que voy a decir. Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los que llama. Y si tú respondes a su llamado, el Señor Jesús te va a habilitar. Pedro, si le hubiesen dicho que con uno de sus sermones, movido por el Espíritu de Dios, más de 3,000 personas iban a entregar al Señor Jesús en el día de Pentecostés, Pedro no lo hubiese creído, porque él no se sentía preparado para la misión. Pero te repito una vez más, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. Y Dios te quiere preparar a ti, hermano, hermana. Quiere hacer algo especial en tu vida. Pastor, yo no sé dar estudios bíblicos. Tú no te tienes que preocupar de eso, déjaselo al Señor. Yo no sé dirigir grupos pequeños, déjaselo al Señor. Tú solo comprométete con Él y Él se va a comprometer contigo y te va a mostrar cómo es que tú debas servirle, cómo tú te puedes involucrar siendo un discípulo de Cristo. ¿Desearas que ore por ti esta mañana, mi hermano o mi hermana? Entonces ven al frente, acércate al frente. Dedícale tu hogar al Señor, dedícale tu familia al Señor. Que tu hogar no sea solo un lugar que tiene 4 paredes, que ofrece confort, que ofrece seguridad a tu familia. Que sea un lugar donde se sirve al Señor, un lugar que está dedicado al servicio del Señor, un lugar donde otros pueden venir y ser bendecidos allí. Un lugar donde venga gente allí a tu casa y sienta la presencia del Señor, porque en ese hogar se le sirve, se le respeta. Entrégale tu hogar al Señor, entrégale tu vida al Señor. Decide ser un discípulo de Cristo. Déjame orar por ti. Padre celestial, esta mañana te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Oh Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios todopoderoso. Y aún aquellas cosas que nosotros pensamos que humanamente no podemos resolver, tú tienes el poder para hacerlo. Ven a nuestras vidas, Señor. Quita nuestras dudas, quita nuestros temores. También te pedimos perdón, Padre, por nuestra indiferencia. Porque, Padre, hemos perseguido una cosa en la vida, hemos perseguido otra, queriendo sobrevivir, queriendo tener estabilidad económica. Y en el proceso, Padre, hemos pagado un precio alto. Nos hemos descuidado espiritualmente. Estamos viviendo a veces hogares disfuncionales, relaciones afectadas. En algunos casos aún hemos perdido a nuestros hijos. Oh Padre, perdónanos. Si es necesario, quítanos las cosas materiales, pero salva a nuestros hijos, Señor. Salva nuestros hogares. Oh Padre, nos queremos comprometer contigo. Queremos ser discípulos de Cristo. No sabemos cómo, Padre. A lo mejor la mayoría aquí nunca ha dado un estudio bíblico, nunca ha dirigido un grupo pequeño, pero queremos creer, Padre, que tú no llamas a los preparados, que tú preparas a los que llamas. Oh Padre, que cada uno de nosotros podamos ser útiles en tu obra. Te rendimos nuestra voluntad, nuestra vida. Haz lo que tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar de nuestra vida, pero sálvanos. Danos el gozo de poder ver a otras almas venir al pie de la cruz como resultado de nuestra dedicación, trabajo y esfuerzo. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice al liderazgo de esta iglesia, comenzando con el pastor Viloria, su querida esposa, sus hijos. Bendice a los líderes de esta iglesia y a cada miembro de iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, un momento, por favor.